A veces sientes que la ansiedad te supera y todo se descontrola, o que la rabia te ciega y te encuentras en un punto al que no sabes ni cómo has llegado. A veces es muy difícil gestionar las emociones. Incluso podemos llegar a sentir que no tenemos el control sobre ellas o sobre nuestras propias acciones. Pero ¿y si te digo que se pueden aprender estrategias para gestionar estas emociones y poder vivir una vida más equilibrada y tranquila? Yo soy Ana, soy psicóloga y en el vídeo de hoy te explico técnicas con evidencia científica que te pueden ayudar a gestionar tus emociones. Y al final del vídeo te explico un truco que yo utilizo para saber cuándo usar cada una de ellas. Antes de pasar a ver las técnicas de gestión emocional, vamos a ver un poquito cómo funcionan las emociones. La naturaleza de una emoción es parecida a las olas del mar, que vienen y se van, vienen y se van. Podemos imaginar la respuesta emocional como una onda en una gráfica donde X representa el tiempo e Y sería la intensidad emocional. La emoción sube, llega a un pico máximo de intensidad y después vuelve al equilibrio. Hay emociones que son muy intensas y breves, como la sorpresa, y hay otras que son más tranquilas o más sostenidas en el tiempo. Hay personas que sienten de forma intensa todas las emociones y hay personas que las sienten de forma más sosegada. Cada persona es un mundo. Generalmente las emociones suelen desescalar por sí mismas, pero si no las gestionamos adecuadamente, pueden llegar a subir a niveles realmente intensos o incluso perder el control sobre ellas. Vamos a ver las 5 partes que tiene la respuesta emocional. Primero, el detonante, que es como una chispa que prende la mecha. Puede ser algo que veas, algo que pienses, algo que sientas, algo que recuerdes, cualquier estímulo que te conecte con una emoción. Después viene la subida o escalada, que empieza justo después del detonante. En esta fase la emoción empieza a subir. Que una emoción suba más o menos dependerá de muchos factores, como por ejemplo si te puedes alejar del estímulo que te la está provocando o de las habilidades y estrategias que hayas aprendido. El pico es el punto máximo de intensidad al que llega la emoción. En algún momento alcanzamos un límite. Este es un punto peligroso porque es cuando podemos llegar a perder el control. Después de llegar al punto límite, la emoción empieza a bajar o a desescalar, de forma más o menos gradual, depende del caso, y ya sea de forma natural o utilizando estrategias de regulación emocional. Finalmente, la situación se resuelve y las emociones vuelven a su estado basal. Se procesa el evento y se vuelve al estado de equilibrio. Cuando hablamos de gestionar emociones, precisamente nos referimos a esta búsqueda del equilibrio. No se trata tanto de que las emociones sean más o menos intensas, sino de que siempre podamos ser nosotros quienes tenemos el control y volver al equilibrio. Ahora que sabemos un poquito cómo funcionan las emociones, antes de pasar a las propias técnicas de regulación emocional, vamos a hablar un poco sobre el contexto. No eres la única que siente ansiedad cuando abre la app del banco, ni que se siente fea o pobre cuando abre Instagram, o que siente rabia o enfado cuando mira la nómina o cuando se da cuenta de que la están explotando pero no tiene otra opción. No eres el único que está cansado y que a veces se pregunta si todo esto tiene realmente algún sentido. El contexto capitalista e individualista en el que vivimos realmente afecta a la salud mental de las personas y esto es un factor que tenemos que tener en cuenta. El ritmo frenético, la falta de tiempo, la sobrecarga de trabajo, la presión social por la estética y el dinero pueden convertir la vida en una especie de batalla en la que estamos constantemente luchando, corriendo, cansándonos simplemente por sobrevivir. Esto nos pone a las personas, sobre todo en determinados contextos, en una situación realmente vulnerable. Si ya de por sí no es fácil gestionar las emociones en un ambiente ideal, en un contexto como este es realmente difícil. Lo que quiero decir con esto es que sí, es importante desarrollar nuestras habilidades de gestión emocional a nivel individual, pero también es importante tener en cuenta el contexto y ser compasivos con nosotros mismos y con los demás. El mundo realmente es un contexto complicado y no lo pone nada fácil para gestionar las emociones. También quiero dejar claro que la gestión emocional no consiste en aprender a estar callados y a tolerar mejor las injusticias de este mundo y que no te afecten. No quiere decir construirse una burbuja y vivir en ella como si lo que pasa a tu alrededor no fuera contigo. Gestionar las emociones es una habilidad útil para ti que te permite decidir cuándo y cómo expresas tus emociones y quizás utilizar esas emociones para construir algo, en vez de que esas emociones te exploten en la cara. La gestión de emociones es un conjunto de procesos psicológicos que nos permiten identificar y modular nuestras emociones. Lo ideal sería que pudiéramos expresar nuestras emociones en lugares seguros, pero no todo el mundo tiene el privilegio de contar con uno de ellos en su vida. En algunos momentos, también por las circunstancias, no es lo más adaptativo expresar nuestras emociones, ya que podrían traernos consecuencias negativas. Por ejemplo, estoy conduciendo por la autopista y escucho una canción que conecta con mi sentimiento de tristeza.
En ese momento, si expreso mi emoción y me dejo llevar por el llanto, me estoy poniendo en peligro porque quizá puedo tener un accidente. Por tanto, sería más adaptativo modular esa emoción y esperar a llegar a un lugar seguro, aparcar y entonces poder expresarla. Gestionar las emociones no es lo mismo que evitar las emociones. Evitar significa reprimir, ignorar o no enfrentar las emociones. Podemos evitar las emociones por muchos motivos. Por miedo al dolor, a sufrir, por pensar que son inaceptables o porque no tenemos las habilidades y estrategias para enfrentarnos a ellas. Hay muchísimas formas de evitar las emociones. Negarlas, racionalizarlas, evitar ciertos lugares o personas, distraerse de cualquier forma posible, juego, scrolling infinito, viajes, drogas. Todo esto nos proporciona un alivio temporal. Durante un breve periodo de tiempo conseguimos no sentir esas emociones que no nos gustan. Durante un pequeñito periodo de tiempo casi estamos bien. Pero a largo plazo, y lo sabes, ignorar las emociones te suele llevar a problemas de salud mental, como ansiedad, depresión y problemas físicos relacionados con el estrés. Entonces, lo que queremos es aprender a gestionar las emociones para poder expresarlas cuando y cómo nosotros decidamos. Y así poder experimentar todas las emociones, vivirlas, sentirlas y dejar que se vayan. Vale, Ana, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo regulo mis emociones? Pues la respuesta a esta pregunta es un poco compleja. Primero, porque la regulación emocional es un proceso complejo que requiere de distintas habilidades, como la gestión de la atención, la reevaluación cognitiva, el autocontrol y la planificación. Y en segundo lugar, porque va a depender de cada persona. Como decíamos, cada persona es un mundo. Yo te puedo decir lo que a mí me funciona, pero quizá a ti no te va a funcionar. Lo interesante es que puedas aprender cuantas más estrategias mejor y practicarlas para ver si encuentras la que a ti te funciona. Este proceso para descubrir las estrategias que te funcionan es un camino de autodescubrimiento personal que lleva toda la vida, ya que en primer lugar tenemos que encontrar las técnicas adecuadas y después practicar, hasta que consigamos dominarlas. Una no pretende domar al dragón el primer día que se enfrenta a él. Y aún así, si has practicado mucho y estas técnicas no te funcionan, te invito a que sigas buscando otras nuevas y que busques y practiques todo lo que puedas para encontrar las que realmente te funcionan a ti. Ahora sí, te voy a explicar las técnicas con más evidencia científica que ayudan a regular las emociones. Estas técnicas son la respiración diafragmática, la atención plena y la reevaluación cognitiva. La respiración diafragmática o abdominal implica la utilización del diafragma para respirar profundamente, lo que puede ayudar a calmar el sistema nervioso y a reducir el estrés. Por ejemplo, esta revisión sistemática de 2019 evaluó la efectividad de la respiración diafragmática en la reducción del estrés fisiológico y psicológico en adultos, y los resultados indicaron que esta técnica disminuye significativamente la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los niveles de cortisol, además de mejorar los puntuajes en escalas de estrés y ansiedad. Esta revisión de 2018 examinó los correlatos psicofisiológicos de la respiración lenta, incluyendo la respiración diafragmática, y los hallazgos indican que la respiración lenta puede mejorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, disminuir la presión arterial y reducir los niveles de estrés y ansiedad, ofreciendo una herramienta efectiva para la regulación emocional. El mindfulness o atención plena también cuenta con bastante evidencia científica que lo respalda. Por ejemplo, este metaanálisis de 2013 incluyó 209 estudios y demostró que las intervenciones basadas en mindfulness o atención plena son efectivas para reducir los síntomas de ansiedad, depresión y estrés, encontrando mejoras significativas en la salud mental de los participantes. Este otro estudio, de 2015, revisó estudios de neuroimagen que muestran cómo la práctica del mindfulness puede cambiar la estructura y función del cerebro, mejorando la regulación emocional y la atención. Estos cambios incluyen un aumento en la densidad de materia gris en áreas del cerebro asociadas con la regulación emocional y la autoconciencia. También hay bastantes estudios sobre la reevaluación cognitiva como técnica de regulación emocional. Este metaanálisis de 2012 examinó la eficacia de varias estrategias de regulación emocional, incluyendo la reevaluación cognitiva, y los resultados mostraron que la reevaluación cognitiva es una de las estrategias más efectivas para modificar respuestas emocionales, disminuyendo la intensidad de las emociones negativas y aumentando la experiencia de emociones positivas. Este otro estudio de 2010 examinó cómo la reevaluación cognitiva modera la relación entre el estrés y los síntomas depresivos. Los resultados mostraron que las personas que utilizan la reevaluación cognitiva con mayor frecuencia tienden a experimentar menos síntomas depresivos bajo condiciones de estrés elevado.
Te dejo abajo en la descripción todos los enlaces a las investigaciones que he citado y algunos más por si quieres aprender más sobre este tema. Quizás estás pensando, sí, mucha evidencia científica, pero eso a mí no me funciona. ¿Cómo me voy a poner a hacer mindfulness si ni siquiera puedo respirar con esta presión en el pecho? Y tienes razón, y es que cada técnica es para usar en un momento concreto. No podemos usar las mismas estrategias cuando la emoción es un poquito intensa que cuando se está descontrolando. Te voy a explicar cómo lo hago yo para saber cuándo tengo que usar cada estrategia. ¿Te acuerdas de la curva emocional que hablábamos antes, que tenía 5 partes? Pues vamos a fijarnos en la parte de la subida o escalada. Aunque a veces parece que podemos pasar del 0 al 100 en un segundo, no es así exactamente. Las emociones suben de forma gradual, del 0 al 1, al 2, al 3, etc. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta y pensamos que ha sido de repente. Pero suele ser eso, que no le estábamos poniendo atención a esa emoción y ha ido subiendo poco a poco, gota a gota, hasta que al final explota. Y nos suele explotar en la cara. Y a veces no sabemos ni siquiera por qué ni de dónde nos ha venido. Vamos a imaginarnos, en este esquema simplificado de la emoción, que la subida tiene varios niveles o fases, cada una más intensa que la anterior. Fase 1, fase 2 y fase 3. Esto es solo un esquema imaginario, así que puedes dividirlo en las fases que te cuadren más a ti. En cada nivel es más difícil recuperar el control de la situación y volver al equilibrio. En la fase 1 sientes que la emoción empieza a subir y la puedes manejar relativamente bien utilizando la respiración diafragmática, la atención consciente y la reevaluación cognitiva. Estas habilidades funcionan mejor cuanto más las practiques y tienen amplia evidencia científica que las apoya. Aún así, hay veces que la emoción es tan intensa que con esto no es suficiente. En la fase 2, la emoción ha subido tanto que te es difícil utilizar tu parte racional para influir en tus emociones. En este momento, nuestro objetivo es que la emoción baje a la fase 1, donde la podemos manejar con las técnicas que comentábamos. En la fase 2, podemos distraer nuestra atención del estímulo que nos provoca la emoción. A veces basta solo con cambiar de escenario. Si tenemos la mano en el fuego y la apartamos, dejaremos de quemarnos. Alejarnos físicamente del estímulo que nos está causando una emoción intensa puede ayudarnos a tener una perspectiva más clara y a calmarnos, pero hay veces en que no podemos irnos físicamente. Entonces lo que podemos hacer es llevar nuestra mente a otra parte, es decir, distraernos. A cada persona le funcionará una cosa diferente y es imposible que yo sepa decirte lo que te va a funcionar exactamente a ti. Esto es un camino de descubrimiento que lleva toda la vida y la única persona que puede saberlo realmente somos nosotros mismos. Aún así, a veces las emociones son tan intensas que ni siquiera nos permiten concentrarnos en tareas muy sencillas o actividades mecánicas. En la fase 3, la emoción prácticamente ha tomado el control de nuestra mente y de nuestro cuerpo. La emoción es tan intensa que vamos a necesitar estrategias igual o más intensas para poder gestionarla. En ningún caso, ni en la fase 2 ni en la fase 3, estamos tratando de que la emoción desaparezca, sino de poder regular la intensidad para poder manejarla. ¿Y qué es lo suficientemente intenso para manejar una emoción fuera de control? Ojo, que esta pregunta tiene trampa, y es justo aquí donde podemos meter mucho la pata. Evidentemente hay muchas acciones o actividades que podemos llevar a cabo que son suficientemente intensas como para igualar esa intensidad de la emoción, pero quizá hay algunas que no son lo mejor para nosotros. Es decir, algunas acciones o estrategias que utilizamos para gestionar nuestras emociones más intensas pueden tener consecuencias negativas para nosotros o para los demás a corto y a largo plazo, como por ejemplo el consumo de sustancias, la conducción temeraria, el juego. Son conductas muy habituales que utilizamos las personas para evadirnos de las emociones, es decir, para no sentirlas, para hacer ver que no están. Imagination. O qué hacemos cuando nuestras emociones nos han desbordado y son ellas las que tienen el control. Estas acciones de evasión o evitación, como podrás imaginar, no favorecen la expresión de las emociones, sino que van en la dirección contraria, es decir, hacia la represión, que es lo malo. ¡Gangrena! ¡Tengo gangrena! Vale, pero entonces, ¿qué puedo hacer cuando una emoción es tan intensa que está a punto de desbordarme? Realmente habría tantas estrategias como personas y yo no puedo saber exactamente lo que te va a funcionar, pero hay dos cosas que le suelen funcionar a muchas personas y son el ejercicio físico y la temperatura. Y me dirás, pero si estoy teniendo una crisis de ansiedad, ¿me voy a poner a hacer burpees? Y realmente sí y no,
Puedes escoger el ejercicio que a ti te vaya mejor. Puedes darle puñetazos a un saco de boxeo, puedes correr, puedes hacer flexiones, puedes saltar a la comba, lo que a ti te vaya mejor. En esos momentos, unos minutos de ejercicio físico intenso te pueden ayudar mucho a regular tu respiración y tu frecuencia cardíaca, que como veíamos en vídeos anteriores, son dos de las reacciones fisiológicas más relacionadas con las emociones intensas. No es necesario machacarte haciendo ejercicio, simplemente utilizar esta estrategia como herramienta para gestionar una emoción cuando estás viendo que te va a desbordar. Después de unos minutos o el tiempo que necesites, verás como tu emoción empieza a bajar y quizá llega una fase en la que la puedes manejar mejor. Otro estímulo intenso muy interesante es la temperatura. Cuando estás sintiendo una emoción que te desborda, puedes, por ejemplo, meter las manos bajo el chorro de agua fría y concentrarte en la temperatura, o directamente meterte en la ducha y darte una ducha de agua fría. O también puedes utilizar un cubito de hielo, siempre protegiéndolo con un trapo, y pasártelo por encima de la piel y concentrarte en esas sensaciones que vas sintiendo. Ese choque sensorial con la temperatura te puede ayudar a reconectar con el momento presente, aquí y ahora, donde eres tú quien tienes el control. En resumen, en la fase 1, respiración, atención plena y reevaluación cognitiva. En la fase 2, distracción con actividades mecánicas o con los 5 sentidos. Y en la fase 3, ejercicio y temperatura. Conclusiones. Como he dicho varias veces a lo largo del vídeo, cada persona es un mundo y siente de forma diferente, y solo tú puedes saber qué estrategias te funcionan a ti en tus circunstancias. El proceso para aprender estas estrategias es un camino de aprendizaje de por vida, en el que solo sirve el ensayo y error. Es decir, vas a tener que practicar estas estrategias muchas veces y al final sacar conclusiones de cuáles son las que mejor te funcionan en cada situación. Cuantas más estrategias conozcas y pruebes, más posibilidades tienes de encontrar una que realmente te funcione. Es posible que por tu experiencia de vida el cerebro te lleve a tomar acciones o decisiones que no siempre son lo mejor para ti. Por ejemplo, elegir distraernos de las emociones que no queremos sentir mediante, por ejemplo, el scrolling infinito, el abuso de sustancias o comportamientos dañinos en general. Esto a largo plazo puede llegar a destruirte como persona. Pero la parte buena es que todas estas conductas son aprendidas. Igual que las aprendiste en su momento, puedes aprender otras nuevas. Quizá no recuerdas cuándo pasó, pero en algún momento aprendiste que estas estrategias funcionaban. Te funcionaban en ese momento para lo que sea que necesitaras. Quizá, por ejemplo, sobrevivir a una situación complicada. Pero estamos aquí y ahora. Y lo increíblemente maravilloso del cerebro es que es plástico, se adapta, aprende, evoluciona. Y puedes seguir aprendiendo, cambiando y evolucionando hasta el día que te mueras. Te invito a que busques información y practiques todo lo que puedas con estas estrategias. Y si tienes alguna que te haya funcionado especialmente, me encantaría leerte en los comentarios. En próximos capítulos veremos cómo crear nuestro propio kit de emergencia emocional. Si no quieres perdértelo, ya sabes, suscríbete y dale a la campanita. Muchas gracias por dedicar tu tiempo en este vídeo, espero que te haya sido útil. Un abrazo y nos vemos en el próximo.